Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo con usted siempre este tiempo de las misiones. Y siempre el Señor nos trae a nuestro programa hermosos misioneros que están trabajando en diversos países del mundo. Sabe, no es fácil estar trabajando en algunos países, algunas regiones. En nuestro programa anterior hablamos de la resistencia espiritual que hay en las regiones celestes. Y obviamente esto repercute en el trabajo de los misioneros, porque hay algo que tenemos de garantía de parte del Señor, que el Espíritu Santo va con nosotros. Y entonces muchas veces, si nos dejamos apabullar por el sistema, seguramente vamos a estar en graves problemas. Pero si dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro impulsor, sea el que nos lleva adelante en la tarea, vamos a ver fructificar la obra del Señor, no porque nosotros seamos los superhéroes, sino porque el Señor está detrás de cada uno de nosotros. Y realmente hace un tiempo que no la veíamos aquí por Rosario, también por Argentina, pero es una alegría poder recibir en este día a una misionera de raza, que realmente damos gracias al Señor por su vida. Y está aquí a mi lado América Mejía. ¿Cómo está, América? Muy bien, Pastor Carlos. Una bendición poder estar en este programa compartiendo este tiempo de misiones, ¿no? Un privilegio. La verdad que tenemos en nuestras retinas momentos muy lindos que disfrutamos hace algunos años atrás, pero como dice Mirta Legrand, ¿no? El público se renueva. Entonces, bueno, ahora pasó mucha agua debajo del puente, porque usted se fue para España, pero el llamado no era España, ¿no? No, era Francia. ¿Y qué está haciendo? Pues bueno, por lo que usted comentaba al principio, ¿no? Por dirección del Espíritu Santo, que me impulsó y me envió primeramente a España. A España, o sea, las primeras armas las está haciendo allí en España, ¿no? Sí, las primeras armas en el contexto cultural europeo, ¿no? Claro, claro. ¿Cuánto hace que está en España? Y llevo 2 años y medio. 2 años y medio y está en la zona norte, ¿no? Sí, en la provincia de Cantabria, en la ciudad de Santander, la capital de Cantabria. Mire. ¿Y fue difícil los comienzos en ese lugar? ¿Cómo fue? Cuéntenos. Pues cuando yo llegué a aquel lugar fui recibida muy bien, gracias a Dios. Me estaban esperando en aquel lugar y le doy gracias a Dios porque aunque la cultura es totalmente diferente, hay algunos aspectos que por ahí me costó entrar, ¿no? En el ritmo, pero que luego a medida que fui conociendo más a las personas del norte de España, pude ir agregando, ¿no? A su sistema cultural y ha sido todo un desafío, un tiempo de aprendizaje y no sentía así tan fuerte, pero sí en algunos aspectos. No puedo decir que totalmente no y que todo fue guay, pero sí, el poder venir de... Obviamente no es lo mismo. Las razones históricas, políticas y de otra índole, espirituales, regionales, de España no es la misma que la de Argentina. Pero obviamente que si hay algo que veo en los misioneros que pasan es la adaptación a los diferentes lugares. Por lo que decíamos también de entrada, ¿no? Claro. El Señor está detrás de todo esto, ¿verdad? Indudablemente. Si no, estaríamos fritos, como quien dice, ¿no? Sí. Bueno, pero cuando cayó allí en España, y no por casualidad, como decimos, se fue a una iglesia que ya estaba formada. ¿Cómo fue? Sí, a través de un contacto pude llegar allí al norte a una iglesia que ya llevaba 7 años de haber sido plantada en ese lugar. Un desafío tremendo, ¿no? Para poder llegar a los españoles del norte de España. Allí está una familia pastoral con una congregación
que comenzó de cero, ¿no? En comenzar de cero en una ciudad que, aunque habían otras iglesias, pero no en un crecimiento, ¿no? Como el que se pudo o se está observando en estos últimos tiempos en la iglesia, donde Dios me permite llegar a sumarme a un trabajo que ellos ya vienen haciendo de concientización, principalmente con el pueblo, ¿no? Para poder alcanzar a los españoles de aquel lugar para Cristo. O sea, por lo que interpreto, usted está viendo un crecimiento en este último tiempo que no lo veía al principio. Claro. ¿Y eso por qué lo atribuye? Y yo atribuyo a la obra del Espíritu Santo, a la oración, porque si hay algo que la iglesia ha entendido es la necesidad de orar, ¿no? Y principalmente por el pastor con el cual estoy trabajando bajo su cobertura. Bueno, ellos desde que llegaron a Santander siempre su corazón ha estado allí para poder ganar a españoles, ¿no? Porque una de las características principalmente de muchas iglesias en algunos lugares de España es que su membresía son mayormente latinos, entonces muy pocos españoles son alcanzados con el mensaje de Cristo. Entonces sí, orar por el lugar, orar que aún enseñar, ¿no? Al pueblo a que ame al pueblo español, en el cual ellos fueron llevados para que en el lugar donde llegaron, llegados por el Señor, ¿no? Algunos por circunstancias, algunos por situación económica, quizás en su país de origen, buscando como un horizonte, pero se encontraron con Cristo. Ahora, es la característica que la mayoría de los líderes espirituales de las iglesias en España son de origen latino, porque el latino tiene una fuerza, una gracia de parte de Dios de entrar con las personas, ¿no? En Europa son muy fríos, ¿no? Pero el latino es dicharrachero, como decimos, ¿no? Y aunque a veces eso no cae muy bien, ¿no? ¿No? ¿No le cae bien? Principalmente ha sido una de las, creo que las barreras, ¿no? Para que... Pero eso... me refiero a la manera en donde, cómo nosotros tratamos y cómo somos abiertos. Claro, pero usted no lo ve como que es el impulsor por excelencia. Sí, indudablemente. Sí, indudablemente, y lo he podido observar, ¿no? Hoy por hoy hay mucha plantación de iglesias en pueblos donde no había iglesia y principalmente motivados, ¿no? Por estos pastores que han llegado a aquel lugar, algunos que Dios ha llamado estando allí en Europa, en España, y que hoy por hoy, bueno, se están extendiendo también a los pueblos que antes no eran alcanzados, ¿no? Aunque todavía restan muchos pueblos por alcanzar, pero se han multiplicado las iglesias, ¿sí? Ahora, usted venía de un trasfondo de haber trabajado en Colombia, ¿no? Tampoco es un lugar sencillito, trabajar con drogadictos, trabajar con gente de bajos recursos, bueno, con toda la problemática de este país, ¿no? O sea que esto también fue un adiestramiento para entrar después allí en España, ¿no? Claro, por eso digo que estoy en un tiempo, creo que de aprendizaje, mucho de la cultura europea y principalmente para luego poder entrar al lugar de mi llamado, que es Francia, ¿no? Poder adaptarme. Gracias a Dios, bueno, la gracia del Señor siempre está, ¿no? Para que uno se pueda adaptar en el llamado y entendiendo que es el tiempo en que Dios preparó para estar en aquel lugar. Enamorarme y apasionarme, como un día le pedí, Señor, así como tú me apasionaste de Colombia, de la gente de Colombia, de la gente necesitada de las calles de Colombia, que bueno, esa pasión pudiera estar en mí también por Europa. Y a medida que va pasando el tiempo, me voy dando cuenta que esa pasión va creciendo, ¿no? Y la pasión y el amor, así como ha estado y sigue estando por Colombia, por supuesto, también está por el pueblo europeo hoy por hoy, ¿no? Y creo que ahí tiene mucha parte muy importante el pastor que me recibió, ¿no? Que ama a Europa y ama a los españoles y bueno, aunque él está trabajando con su visión de alcanzar los pueblos del norte de España, pero está abierto también a que a través de la iglesia podamos llegar a Francia. Ahora, yo la conocí realmente como una mujer de empuje, de mucha gracia, para
llevar adelante, que era un orfanato que había fundado en Claro, Colombia. un hogar, una fundación, sí. Mire, usted no tiene idea del tipo de misionero, de mujer que es la que usted está escuchando en este día. Porque el Señor le ha dado una gracia a América de llevar sobre sus lomos gente muy difícil en Colombia. Gente que no era bebé de pecho, como decimos normalmente. Hace falta tener coraje. Y realmente en eso, como le dije recién, reconozco que América es una mujer especial, una misionera que el Señor apartó para llevar la palabra. Y ahora en España, América, es otra realidad, es otra gente, otra manera de pensar. Si tuviera que definir al español de aquella parte del norte de España, ¿cómo me lo contaría? El cántabro. Las personas de Cantabria son personas muy trabajadoras, de mucho empuje, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Lo ven todo a través de esa óptica, ¿no? Del trabajo, del esfuerzo, de que nada es regalado, de que hay que trabajar, que hay que producir. Una persona en general, la que no tiene a Cristo, descreída de Dios, descreída de la religión y prácticamente su trabajo, que es loable, ¿no? Ver el esfuerzo y ver cómo ellos se esfuerzan y toda la familia trabaja para salir adelante, ¿no? Y hoy por hoy si decimos que el cántabro tiene es porque ha trabajado duro y trabajan duro. Entonces veo personas, pero el mismo trabajo, aunque es una bendición el trabajo, se ha convertido por ahí en su Dios, ¿no? Claro, entonces, los tiene limitados en lo espiritual también. En lo espiritual. Claro. Entonces ahora, más frío en cuanto a lo espiritual. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte a Cristo? Obviamente no va a dejar de trabajar, no. Va a seguir adelante dentro del sistema porque es lo que lo sostiene. Pero ¿qué es el cambio que ha notado de la gente que se entregó a Cristo allí? Y bueno, lo que yo he podido notar, y principalmente, bueno, en estos últimos tiempos, Dios me da el privilegio de trabajar en la formación de un matrimonio, y una de las características de la iglesia de allí es que al ser en un 90% latina, bueno, en ese poco a poco que yo les decía, el congregarse una sola vez a la semana, porque todas las semanas se trabaja. Entonces, trabajar con estrategias de grupos familiares y de esa manera poder tener un día más, ¿no? Con la gente en las casas. Pero pues, lo que yo puedo observar en este tiempo, de ello, en cuanto a los que se han convertido a Cristo, es la necesidad de hacer algo por el español, de hacer algo porque antes ellos mismos estaban de ese lado, ¿no? Y hoy al convertirse a Cristo, en esta familia, que Dios me permite ayudar en su formación en este tiempo. Él es español. Yo siempre digo, bueno, Dios sabe mi corazoncito también por Colombia, así que la esposa es colombiana, ¿no? Ah, mira. Esas cosas de Dios, ¿no? Dios tiene esas cosas. Cierto. Y entonces, bueno, colombiano trae colombianos a la iglesia, ¿no? Claro. Peruanos trae peruanos, bolivianos trae bolivianos, ¿no? Y así tenemos una congregación. ¿Hay muchos colombianos en España? Sí. Hay bastantes colombianos. Bien. Ahora están llegando muchos venezolanos, claro. También, bueno, ¿no? Por la situación. Sí. Acá también. Entonces, bueno, él es español y es un apasionado de que toda la gente reciba a Cristo. Así que él anda con su oración de fe todo el tiempo, haciéndose a la gente. Él es un empresario de la construcción que tiene un llamado a ser pastor, tiene 5 años recién de convertido, ya ha empezado el seminario bíblico. Y bueno, está en su parte de formación, ¿no? Para ser luego el pastor de uno de los pueblos. Entonces yo puedo hablar a través de lo que he visto en él, ¿no? Bueno, ese empuje, ese querer que las personas, que lo que él recibió, otros también pueden recibir. Entonces español trae español. Entonces estamos alcanzando un pueblo que no tiene iglesia, que en los últimos 4 años, ¿no? Las cosas de Dios, en los últimos 4 años se ha cuadruplicado la población de ese pueblo.
Amén. El pueblo se llama Maliaño, está en Camargo, está aproximadamente a 20 minutos de Santander y hoy se convirtió en la segunda ciudad en importancia de toda la región de Camargo, ¿no? De Cantabria. ¿Fue allí y armó una revolución? No, ya empezó antes. No, ya empezó antes. Tampoco en los últimos 2 años llegué yo, 2 años y medio, y hace 4 años, por lo menos lo que podía ver en las estadísticas, se va añadiendo gente a ese pueblo, a esa ciudad, ¿no? Y hoy por hoy ya es una ciudad ya segunda en importancia en toda Cantabria. ¿Cuántos habitantes más o menos? Y tiene 40.000. Eso. Ya está sumándose. Entonces, bueno, orando al Señor que Dios enviara a alguna familia que viviera ahí, que pudiéramos alcanzar, porque de trabajar a través de la visión del lugar donde fui. No, yo no fui con mi proyecto, sino meterme y someterme bajo la visión que ya están trabajando en ese lugar. Sumarme, aprender. Por eso digo que estoy en un tiempo de aprendizaje donde Dios, por su gracia, me permite también trabajar en la formación de obreros para levantar la cosecha y alcanzar los pueblos y plantar iglesias en los pueblos, por lo menos del norte, mientras estoy allí, que todavía no tienen iglesia. Así que eso estoy viendo, cómo está creciendo y están llegando también españoles, y para mí eso creo que es un regalo del Señor ver cuando llegan, ¿no?, estas personas buscando. Bueno, realmente una bendición poder compartir con América toda esta visión. Uno conoce de España, tal vez mucha gente ha ido a pasear, algunos a vivir, pero estando en el lugar y siendo parte del llamado del Señor y de la Iglesia, uno se identifica con algunos valores que solamente lo podemos vivir estando en el sitio, estando en el lugar. Por eso lo que nos relata América es una realidad que nos ayuda a poder entender lo que pasa en otras regiones del mundo. Hacemos un breve intermedio musical y volvemos con América. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud: carza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. En 1979 lanzamos una película que cuenta la historia de Jesús, una historia de esperanza y reconciliación. Con la ayuda de nuestros socios alrededor del mundo, hemos traducido esta poderosa película en más de 1,600 idiomas. De la ciudad a las montañas y hasta lo más remoto de las selvas, millones han podido conocer de su historia. Sin embargo, todavía hay millones que no lo conocen. ¿Y qué hacemos con los que no lo conocen? Desde nuestro comienzo, nuestro enfoque ha sido que el mundo conozca a Jesús. Hoy en día tenemos muchas otras formas de compartir su historia. Por ejemplo, nuevos medios de comunicación, plataformas digitales rápidas y accesibles. Cada día millones de personas están siendo impactadas y nuevas generaciones están creciendo. Ahora, como nunca antes, Dios está utilizando nuestros talentos, herramientas y estrategias en preparación para algo más grande. Junto a otros ministerios, Dios está llamando a llevar a cabo la Gran Comisión. A pesar de que el mundo está bombardeado con tantas distracciones, Él nos usa para impactar a otros. Dios nos ha dado una herramienta personal para llegar a donde el mensaje de Cristo no ha podido llegar. Este es nuestro llamado, nuestra labor, nuestra misión. Aún no hemos logrado la meta y no descansaremos hasta que todos conozcan a Jesús. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y estamos con América Mejías, una misionera argentina trabajando en España, pero al comienzo creo que dije del programa,
el llamado de América era ir hacia Francia. Es. El Señor la llevó primero a España, pero el llamado estaba en Francia. ¿Cómo Claro, es? el llamado es en Francia, es poder llegar a Francia, pero también Dios en los últimos años me ha hablado de España, por eso estamos en España en un tiempo de aprendizaje, pero con la visión de poder llegar y de impulsar a otros. Hace 15 años que Dios me recordó, ¿no?, el llamado que desde niña había puesto en mi corazón, y bueno, Dios me direccionó primeramente a España, y bajo la dirección del Espíritu es que estoy en España, y he entendido este tiempo, hoy más claramente todavía, el propósito de Dios de llevarme a España para aprender, no solamente aprender la cultura, sino amar más aún al pueblo europeo como Dios lo ama, y poder ver la necesidad más de cerca, ¿no? Yo he viajado en estos 2 años y medio en 4 oportunidades a Francia. Eso le iba a preguntar. Sí, porque he tenido la oportunidad de entrar. pudo ir. Ese era el proyecto, ¿no? De los primeros 3 años estar en España, pero también entrando y saliendo de Francia, cosa que hemos hecho, y gracias a Dios que en todas las oportunidades me acompañaron pastores, siervos, que estuvimos orando, mirando los lugares, hablando con la gente, compartiendo, un poco sondeando, ¿no? Claro. Qué apertura había y qué tan abierto o cerrado estaba para entrar directamente con el Evangelio. Entonces en el sur nos encontramos con una cultura más cerrada para el entrar. sur de Francia. Sí. Sí. Bueno, ni hablar en París, ¿no? Entonces creo que cada lugar me ha ido enseñando el Señor y me ha ido mostrando cómo tengo que prepararme para entrar a aquel lugar, porque soy una agradecida a Dios del lugar donde estoy. Estando allí en España, conoce un poquito la realidad de lo que pasa en Francia, precisamente el lugar del llamado, y cómo lo ve Francia en este momento, cómo está la iglesia, cómo está la sociedad. ¿Qué nos puede contar? Pues la iglesia va paso a paso, va muy lenta la iglesia, bajo mi perspectiva, ¿no? No quiere decir que no haya gente que no esté aún avanzando un poco. Eso, claro, ¿no? A eso me refiero, en las grandes ciudades, ¿no? Pero a nivel general, como que hay mucha opresión. Dicen ¿sí? que las comparaciones son feas, ¿no? Pero uno ve cómo ha crecido el Islam comparado con el cristianismo, y el crecimiento es mucho más del Islam que el cristianismo, o sea, ha decrecido antes el cristianismo. Pero también puedo ver que Dios está moviendo, ¿no? Su espíritu está moviendo a la iglesia a poder abrirse más, ¿no? A que puedan llegar personas también a compartir de otros lugares, ¿no? Que eso por ahí ha sido un poco cerrada la iglesia. También veo una estrategia de la otra parte, ¿no? Del otro bando, porque decimos, bueno, entran por los planes sociales, entran como refugiados. Pero resulta que, bueno, después que están allí dentro, y con esto no quiero decir que todos son no. gente difícil, pero hay mucha gente difícil, y en estos últimos tiempos hemos visto atentados por muchísimos lugares, ¿no es cierto? Sí, esa parte está un poco convulsionada, más en París, ¿no? Donde se puede observar más esto, ¿no? Y le ha tocado estar trabajando con gente allí en Francia, que está pasando por momentos críticos. ¿Cómo lo vio esto? Pues lo he visto mucha gente en mucha soledad, en mucha depresión. He podido observar en la parte espiritual, ¿no? Mucha gente muy metida en sí misma, encerrada en sí misma y como aislada del resto, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Creo que necesitamos seguir orando para que un avivamiento pueda venir a la iglesia y la iglesia pueda ser avivada en el fuego del Espíritu para poder llegar, ¿no? A estas personas que están hoy en soledad, en tristeza. Hay mucho pueblo muy grande, adultos mayores, porque no hay un crecimiento demográfico del francés. De la juventud. Claro. ¿No? Ahora, precisamente el latino es el que le va a dar
esa fuerza, no solo en España, en Francia, y en otros lugares de en Europa, Suiza, claro. en Italia, en tantísimos lugares, porque la realidad es que esa dinámica que el Señor le ha dado a las naciones de esta parte del mundo, no la tienen allá. Y cuando va, alguien se destaca por ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, lo bueno es que allí lo está poniendo a usted y a otras personas, porque conociéndola como es, usted polvorita y dinamita, usted no va a tirar bomba, va a tirar una bomba del Evangelio. Dios lo permita, Dios Claro, lo permita, porque claro que creo sí. que el Espíritu no se equivoca, ¿no? Cuando No, llama claro. y se necesita gente que pueda llevar a otro, así sea el uno al uno, ¿no? Ah, sí, seguro. Así sea el uno al uno, pero que lleve el fuego del Espíritu. Bueno, muchas gracias, América, por este tiempo. Me gustaría que en 2 o 3 palabritas a los amigos que nos están viendo en el programa, usted le pueda lanzar una palabra de desafío. Yo sé que Dios siempre nos le da palabra, y me gustaría escucharla en este momento. Sí, a la audiencia, a todos los que están escuchando, animarles en este tiempo en donde somos bombardeados con tantas noticias contrarias, negativas, de que no podemos, de que no lo vamos a lograr, de que no lo vamos a alcanzar, que no sabemos cómo va a ser el mañana. El poder seguir confiando que el Dios de la obra no se ha equivocado ni nunca se equivocará, y que Dios está animándonos como iglesia. Dijo 2 o 3, era menos palabras, ¿no? Pero animarle a creerle a Dios, créale a Dios. O sea, sería creerle a Dios aunque las circunstancias sean adversas. Créale a Dios que Dios no se equivoca y Dios no miente. Muchas gracias, América, realmente una bendición poder tenerla aquí y conocer de su esfuerzo permanente para estar al servicio del Señor, porque Él es el que respalda nuestro llamado, su llamado, y seguramente la va a estar llevando por tantísimos lugares para que sea canal de bendición a mucha gente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, pastor. Bueno, y que realmente el Señor añada la bendición sobre América y todos los misioneros. Han pasado por este programa cientos y cientos de obreros del Señor que están haciendo una tarea. Es la fuerza que dinamiza la Iglesia de Dios. Porque la Iglesia no es una entidad pasiva. La Iglesia es una entidad activa. Activa la causa del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y pone personas de carne y hueso para poder hablar esta palabra que el Señor pone en nuestro corazón. Dios le bendiga. Nos estamos viendo en nuestro próximo programa.